están? Bienvenidos a una nueva edición de MSUP, los saluda Fiorella Vivar. Bueno, tenemos mucho para comentar. El día de mañana, sábado 1 de mayo, es el Día del Trabajo. Así es que hoy hemos invitado a dos grandes profesores de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, y a Javier Salinas, director del Centro de Entendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, a quienes le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Fiorella. Y lo que quisiera Gracias. conversar con ustedes es un tema muy importante, ¿no? Mañana es el día del trabajo, sabemos que el empleo ha sido uno de los grandes perjudicados con esta pandemia. La cuarentena, como todos sabemos, ha afectado a muchos peruanos que han perdido trabajos, han visto su negocio cerrar o paralizarse, mientras que otros, como ya bien nos va a contar Javier, han tenido que reinventarse con emprendimientos alternativos. A mí me gustaría conversar con ustedes cuál es el panorama general del empleo, cómo reactivarlo, cómo reactivar la economía y el empleo. ¿Qué se necesita para emprender? Para todos aquellos que nos están viendo y que quieren emprender un negocio. Empecemos contigo, Carlitos. Cuéntame, empecemos con algunos números. ¿Cuál es la situación del empleo en lo que va del año o en este último trimestre? Gracias, Fiorella. De acuerdo con el INEI, podemos utilizar dos últimos informes que han salido. Uno, que tiene una cobertura nacional y que corresponde al año 2020 hasta diciembre. Y otro que ha salido para Lima Metropolitana nada más y que corresponde al primer trimestre ya de 2021. Demos algunas cifras generales. En el informe nacional, se ve que en el año 2020, si lo comparamos contra 2019, se han perdido 2.231.200 empleos. Esto es, los empleos adecuados se redujeron en 13%. Ahora bien, ¿a quiénes se afectó más? Es decir, ¿quiénes fueron los más perjudicados de esta pérdida de empleo? Y creo que aquí aparecen cuatro grupos que se pueden superponer uno con el otro, pero que son los siguientes. Primero están los jóvenes de 14 a 24 años. Segundo, están aquellos que tienen menor nivel educativo. Es decir, cuando uno ve la data, lo que observa es que a mayor nivel educativo, menor probabilidad que el empleo lo hayas perdido. Quién sabe sea porque te puedes reinventar más rápido o mejor. Tercer grupo, las mujeres de cualquier edad han perdido más empleo que los hombres. Y cuarto grupo, las MIPES, las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas informales, que han tenido que cerrar y probablemente algunas de ellas, como explicará Javier, se están reinventando. Es interesante mencionar que la mayor caída de empleo, si lo vemos por tamaño de empresa, corresponde a las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, si lo vemos como porcentaje. Es decir, en ese grupo de 11 a 50 trabajadores, el 26% del empleo se perdió. Sin embargo, esto puede ser un engaño, muchachos, por lo siguiente, porque la mayor parte del empleo está concentrada en las MIPES. Entonces, en las MIPES, si bien es cierto, se ha perdido 9% del empleo, cuando uno ve los números de gente que ha perdido el empleo, en las MIPES han perdido empleo 1.206.000 personas, mientras que en las empresas de 11 a 50 trabajadores, 317.500 personas. ¿Okay? Un último dato que me parece interesante ya para hablar de Lima, que es el informe que tenemos. En el primer trimestre, para Lima Metropolitana, se han perdido 706.000 empleos comparado con el primer trimestre del año 2020, que no teníamos pandemia salvo 15 días del mes de marzo del año pasado, ¿no? Se ha perdido empleo en todos los niveles, pero nuevamente se mantiene la misma tendencia. Jóvenes de 14 a 24, menor nivel de educación, mujeres y MIPES. Y un último dato que puede ser muy interesante. El ingreso promedio que obtiene un trabajador en Lima Metropolitana es de 1.552 soles al mes. Esto quiere decir que ni siquiera llega a duplicar el salario mínimo legal. Esto explica gran parte del descontento que tiene la población en este momento. Esa sería una primera visión, Fiorella, de los datos que tenemos disponibles. Muy bien, Carlitos, ya más o menos sabemos qué es lo que está sucediendo con el empleo en este momento. También se puede hablar de algunos sectores que han experimentado caídas y otros que han experimentado crecimiento en estos últimos meses. Sabemos que ya la cuarentena, digamos, más restringida, se está dejando un poco de lado, se están ya
Sabemos que hay algunos negocios que se están trabajando con aforo limitado, pero ya están trabajando de alguna forma. ¿Cuáles serían estos sectores que tú has visto en estos últimos meses que han experimentado de repente algún crecimiento luego ya de esa cuarentena un poco más flexible? Sí, en los últimos 3, 4 meses a nivel nacional se ha observado un crecimiento de minería, se ha observado un crecimiento de agroindustria y a un nivel más, más doméstico se ha observado un crecimiento fuerte de dos actividades, aquellas que tienen que ver con la reparación y venta de productos informáticos. Es natural que si estamos más tiempo en casa, requerimos pues que funcione bien nuestra laptop, requerimos una serie de artefactos, la cámara para los Zoom y todo esto de acá. También se ha observado la capacitación virtual del uso de tecnología, por ejemplo, cómo usar un Zoom, cómo usar un Microsoft Teams, etcétera, que son capacitaciones que inclusive se dan virtuales. Entonces, el primer gran rubro que se está moviendo es el que podría llamar telecom. Y el segundo gran rubro que se está moviendo es el de delivery. Es decir, no solo me refiero a los tradicionales Rappi que siempre vemos por las calles, ¿no? Sino que un segmento de la población está prefiriendo un delivery más seguro. Por más seguro me refiero a que, digamos, te lleven en un auto, por ejemplo, lo que compras, y si es mejor, sería preferible que sea una persona muy cercana a la dueña o dueño de este emprendimiento. Como Javier explicará, muchos de los desempleados se han reinventado, por ejemplo, haciendo menúes. Vamos a las cosas más simples, haciendo menúes. Hacen en su casa menúes y los ofrecen por WhatsApp. Entonces, digamos, primero comienzan con sus conocidos y la red se va expandiendo. Y van naciendo nuevos micronegocios que Javier explicará, que han dado cabida a un delivery distinto, han dado cabida a nuevos, digamos, a que aquellos encargados de cocina que quedaron despedidos por la pandemia, ahora están trabajando para otra persona. Entonces ha habido una suerte de recambio en ciertos sectores, minería, agroindustria, servicios para la casa. Si vas a estar más tiempo en casa, pues requieres un televisor más grande, por decir algo, si se puede comprar, ¿no? Requieres más servicios de apoyo para tus temas informáticos, para que puedas escuchar tus clases del cole o de la universidad o estar conectado. Ese tipo de actividades son actividades que se están moviendo un poco más. Y acá juega muy importante el canal digital, ¿no? El canal digital va a marcar la diferencia este año entre los diferentes tipos de emprendimientos, como Javier lo tiene mucho más documentado que yo, ¿no? Hoy día no puedes, pues, digamos, hacer la propaganda tradicional, ¿no? Por los medios, por la televisión, salvo las grandes empresas, ¿no? Sino que tienes que hacerlo vía redes, ¿no? Vía Facebook, Instagram, en fin, todas las redes que tenemos a nuestra disposición. Eso se está moviendo también. Javi, ahora sí, queremos, Carlos ha mencionado varias cosas que tú definitivamente me puedes contar un poco mejor. Desde tu punto de vista, desde el campo del emprendimiento, de la innovación, ¿cómo ha respondido la empresa, la MIPE, y los pequeños emprendedores a esta pandemia, a esta crisis? Sí, bueno, muchas gracias, Fío, por la invitación. Bueno, Carlos, como siempre, increíble verte y información muy importante y oportuna, sin duda. Desde el lado del emprendimiento, ¿no? Recordemos que Perú, siempre en los reportes anuales que emite SAN a través del Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Perú siempre destaca como un país emprendedor, ¿no? Y esto, digamos, cambió de ser emprendedores por necesidad a ser emprendedores por oportunidad, con todo este ciclo, digamos, de bonanza que hemos vivido y que, digamos, estamos también en un ecosistema que en los últimos 7 años ha avanzado muchísimo, muchísimo, ¿no? Es decir, en términos de darle un ambiente adecuado al emprendedor para que efectivamente pueda llevar adelante sus iniciativas. Entonces, en este contexto, para que ustedes tengan una idea, digamos, el ecosistema de emprendimiento en el Perú genera más de 30.000 empleos al año, de los cuales 20.000 están en Lima. Y estamos hablando de empleos de calidad también, porque de alguna manera, digamos, estos jóvenes que empiezan a emprender y lo que se ha visto con cifras últimas es que hoy día ya no es suficiente ser un joven, digamos, que conozca de código y que tenga mucha iniciativa, sino que también se empiezan a combinar generaciones por la necesidad también
digamos, no solo de programar, sino de darle un contexto al emprendimiento. Por ejemplo, un tema regulatorio, o un tema de gobierno, o un tema de agregarle valor en términos intangibles, digamos, a aquella propuesta concreta, ¿no? Entonces, toda esta combinación, digamos, de generaciones que está hoy día reflejada en los emprendimientos, digamos, hace que las personas en el Perú, ya lo he dicho varias veces, digamos, los peruanos, y a veces uno toman a bien, otros a mal, pero somos recurseros, o sea, nadie se queda con las manos cruzadas. Si a mí me botan el trabajo, me reducen el sueldo, me reducen el horario, estoy más tiempo en casa. Hoy día la casa es cine, es colegio, es patio de recreo, es todo. Y también centro de trabajo. Entonces hoy día, digamos, han habido muchos emprendimientos, como dice Carlos, lo confirma, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de telecomunicaciones, hoy día esto hubiera sido una linda reunión en la UP y los tres en una sala conversando, pero lo hacemos hoy día a través de medios electrónicos. Entonces, y lo vemos también, por ejemplo, en el último informe de morosidad que presentamos, se ve que en las telecomunicaciones en términos de morosidad se ha reducido muchísimo, porque hoy día esto es una necesidad, estar conectado y conecta con lo que dice Carlos. O sea, este trabajo de mantener las laptops, los sistemas de comunicación, son una prioridad. Pasó a ser un bien inelástico, como diríamos, un bien de primera necesidad, ¿no es cierto? Entonces, regresando a lo que me preguntaste, te digo, te doy la razón. Es decir, si es que pierdo el empleo, me reducen el sueldo o lo que fuera, hay que seguir pagando colegios, universidades, hipoteca, alquiler, no interesa, el carro. Entonces, algo tenemos que hacer. Y lo primero que uno echa a mano es aquello que sabe hacer. Y lo que dice Carlos, a los peruanos, como nos gusta comer tan bien, ¿no? Lógicamente, pues la comida de casa es muy bien apreciada y esto ha crecido muchísimo. Y el correlato inmediato es el delivery, que ya lo has mencionado. Entonces, eso ha volado, ¿no? Un tema también que tiene que ver es esto, la educación a distancia, el entrenamiento a distancia. Es un tema que ha recibido, fue el sector que más dinero recibió de la inversión Ángel el año pasado, lo que es EdTech, porque a todo le pone nombre en inglés, ¿no? Educación y tecnología fue lo que más dinero recibió, seguido por logística, seguido por plataformas de pago. Entonces, yo creo que, y ahí quería unir los puntos iniciales, es que el Perú es un país emprendedor, y hoy estamos en un contexto donde hay un gran entorno para el emprendimiento por oportunidad, pero que además está impulsado por el emprendimiento por necesidad. Tenemos que emprender. Y eso lleva a que surjan nuevos modelos de negocio, y como dice Carlos, ya en este entorno digital, digamos, aparecen cosas, como mencionaba ayer en otra conversación, le decía, pilotos de avión entrenando a mineros en utilización de máquinas a través de programas 3D. O sea, empiezan a aparecer cosas que antes no estaban, pero que hoy, digamos, gracias a la pandemia y que los peruanos somos muy creativos, digamos, han sabido bandearse, ¿no? Pero la creación del empleo por parte de los emprendedores está tomando importancia, ¿no? Y ya para ambos, ¿cuáles serían? Estamos ya a puertas de una segunda vuelta, ¿no? Javi ha hablado muy bien sobre el tema de personal, ¿no? Yo pero trabajo, yo puedo complementar, pero también tenemos que pasar un poco ya desde el tema del Estado, ¿no? Estamos frente a una segunda vuelta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería preocuparse precisamente el próximo gobierno en pro del empleo y en pro también de los emprendedores? Empezamos contigo, Carlitos, por favor. Gracias, Fío. Creo que acá hay dos cosas que son importantes. La primera es cómo solucionar o cómo enfrentar el problema en el corto plazo. En el corto plazo se necesitan programas de empleo temporal, es decir, programas de empleo temporal probablemente circunscritos a pequeñas obras, digamos, en cualquier distrito del Perú. Contratar a la gente que se quedó sin chamba para que arregle, por ejemplo, las veredas de la plaza central del distrito. U otro grupo de personas para que construya unas banquitas para que se coloquen en el parque y la población pueda ir el sábado en la tarde a sentarse en el parque a leer su periódico. Esas pequeñas obras que pueden ser cofinanciadas entre el Estado y los entes privados, creo que darían mucho empleo temporal. Cierto, es empleo temporal, pero lo que tenemos que en paralelo hacer es crear un ambiente adecuado para que la iniciativa privada se despliegue, porque al final del día, cuando más allá de la posición política que cada persona pueda tener, hay una cosa que es concreta. Para que
la economía se recupere, la gente tiene que gastar más, comprar más cosas para que las empresas produzcan más. Pero para que compres más, necesitas más empleo. Y por eso es que es fundamental crear más empleo. Entonces, vamos, ¿quiénes generan más empleo? Bueno, las MIPES, los emprendedores generan más empleo. Pero las MIPES y los emprendedores que generan más empleo son inversionistas, porque al final son ellos los que contratan a las personas para que éstas realicen estas pequeñas obras o algo más sostenible en el tiempo, y que luego con ese dinero compren y levanten la economía. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar las bases, las condiciones para que tanto las MIPES como la mediana y la gran empresa puedan desenvolverse. Punto número uno. Punto número dos, tenemos que evitar que haya más cuarentenas, porque si uno ve los números en Perú, cada vez que ha habido cuarentena o confinamiento en términos más generales, la producción se ha caído y con ello se ha caído el empleo. Pero entonces, ¿cómo hago? Porque si es que pongo más, si es que abro todo, van a haber más contagios y con un sistema de salud precario, pues van a continuar gente en UCI, la gente que puede fallecer, etcétera. Entonces hay que mantener el balance, pero sí, creo que detrás de todo esto hay un tema de cómo controlar el avance de contagios. Eso, más un ambiente adecuado para la inversión, va a hacer que la economía y el empleo despeguen rápido en el Perú. Punto de vista, ¿qué debería contener los emprendedores? Bueno, la verdad que, digamos, el ecosistema ha avanzado muchísimo hoy día y creo que el Estado ha acertado con los programas como Innovate, Startup Perú, que son programas que reflejan, digamos, que el Estado ha entendido que ellos no tienen que hacer las cosas, sino que el privado las puede hacer mejor. Además, es alguien que se dedica a eso. Y creo que estos programas han tenido éxito, sin duda, y además entendemos de que hay una pausa, digamos, cuando la salud pública pues, pasa a tener una prioridad absoluta, todos los recursos del Estado pues, se ponen a disposición, ¿no? Inclusive, y creemos que eso es lo que está pasando ahora. Pero al mismo tiempo el Estado ha sabido en este momento, digamos, también reorientar los esfuerzos hacia regiones, ¿no? Creemos que, digamos, hace muchísimo tiempo que Lima no es el Perú, y eso lo decimos constantemente, y que para los emprendedores estar en Lima o en Trujillo, o en Cusco, en Huánuco, no importa, igual van a emprender. Entonces, hay que fortalecer esos ecosistemas y han empezado un proyecto que se llama Suyo, muy interesante, y que es justamente para fortalecer ecosistemas donde se conecten los emprendedores con las empresas, ¿no? Porque son los emprendedores, recordemos, que funcionan bajo el lema, digamos, falla rápido, falla barato. Entonces, una empresa que desea desarrollar algo nuevo puede que no funcione y dedica presupuesto, cuando podría contratar o eventualmente invertir en alguien que ya funciona demostradamente en el mercado. Entonces, eso está pasando cada vez más en el Perú. Y eso refuerza justamente la creación de empleo por parte de los emprendedores. Entonces, si hablamos en términos de política, yo creo que sí hemos hablado la necesidad de una política, digamos, de innovación. Desde la Universidad del Pacífico tuvimos oportunidad de trabajar el diseño de la Política Nacional de Emprendimiento el año 2015. Lamentablemente no se implementó como tal, pero se hizo mucho de lo que se hizo en ese trabajo. Y una política de innovación, que conversen, por supuesto, ¿no? Creo que a estas alturas, digamos, del 2021, un país que no prioriza, digamos, la innovación en todos los sectores de la economía, digamos, está fuera de tiempo, ¿no? Entonces, y eso lo trae obviamente una economía pues de mercado, una economía donde se incentive la iniciativa privada, eso queda clarísimo, ¿no? Entonces, otras cosas que hemos propuesto también es, digamos, que desde el Congreso también hayan mesas de trabajo sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación. Debería haber una comisión específicamente sobre eso. Y esto por una razón. Hoy día la innovación va mucho más rápido de lo que va la regulación en todas partes del mundo. El Perú no es la excepción. Entonces, mientras los reguladores miran qué pasa, los emprendedores dejan de perder competitividad en el mercado, porque no se puede hacer en el Perú, por ejemplo. Entonces, tener una mesa de trabajo que converse el Ejecutivo con el Congreso sobre, efectivamente sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación, creo que sería ya, desde ya solo eso sería un gran avance, ¿no? Eso creo.
invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a dejarnos sus comentarios y preguntas. Tenemos algunas, Javi, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuáles son los rubros que tú consideras más rentables? Por ejemplo, aquellos rubros que tú has visto en estos últimos meses que han recibido mayor capital semilla. Sí, bueno, en realidad la rentabilidad de un emprendimiento no se mide como una empresa tradicional, digamos, mirar si gana o pierde o tiene utilidad, sino se mide por el valor que crea y la valorización que toma en el tiempo muy rápido, así esté perdiendo dinero. Entonces, quería aclarar eso antes porque, y eso no tiene nada que ver con la liquidez. O sea, de hecho, los fundadores de esto pues tienen obviamente un sueldo y pueden tener, digamos, sus ingresos, pero el valor que pueden generar, digamos, a las personas interesadas en invertir o ser parte de este emprendimiento, se habla de múltiplos, o sea, cantidad de veces que pueden multiplicar su dinero. Entonces, en ese contexto, y mencionado eso, digamos, los sectores que están sin duda, gastronomía siempre va a ser, ¿no? El tema de todo lo que es capacitación, educación a distancia, hemos visto otras cosas como, por ejemplo, para mí, y ahora digo que ya estás de mamá, por ejemplo, he visto, ¿no?, fiestas de niños animadas por Zoom. Para mí era una locura y además impensable, ¿no? Pero tú ves que ya, listo, hagan una gran fiesta animada para los niños y todos los niños conectados. Entonces, ya cosas de locos, ¿no? Que ni siquiera se nos ocurriría que podría haber pasado, digamos, en el pasado. Por eso digo, empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio y todo lo que tenga que ver con tecnología, entrenamiento, aprovechar nuestra experiencia profesional, digamos, todo eso tiene hoy día una rentabilidad realmente alta, ¿no? Entonces, no solo en términos de valorización, sino en términos de generar liquidez a los emprendedores. Entonces, el sector servicios es el que viene de alguna manera ganando y lo que se ha deteriorado, sin duda, es todo aquello que tiene contacto con el público, ¿no? Los restaurantes, el turismo, eso como que ha sufrido, sin duda, y por eso insisto, el sector servicios es el que viene reaccionando muy, muy bien, y más aún si es digital. Para ambos también hay una pregunta de Selmi Conde. Dice, ¿cómo ven el rubro audiovisual en este contexto pandémico político? ¿Vale la pena invertir? Perdón, Fío, el rubro audiovisual. Sí, rubro audiovisual. Sí, de hecho que sí. Es decir, hay una cosa que creo que tenemos que tener claro todos, ¿no? La pandemia va a pasar. Es decir, si algo está mostrando el mundo es que con el avance de las vacunas, las economías se van abriendo de manera gradual. Entonces, eso va a pasar. El contexto político, de hecho, es un contexto complicado, ¿no? Eso no es para nadie un secreto, ¿no? Pero lo que toda la evidencia empírica mundial nos demuestra es que el empleo no se crea por decreto, no es el Estado el que crea empleo. Quien crea empleo es el emprendedor, como ha explicado muy bien Javier. Quien crea empleo es el empresario, llaman en términos generales, sea pequeñito, por ejemplo, aquel que pone un carrito sanguchero o aquel que vende jugos, una pequeña frutería. Ese es el que crea empleo y el que crea mucho empleo. Entonces, yo sí creo que, digamos, el candidato que gane va a tener dadas las circunstancias, va a tener que permitir que sea el privado el que cree empleo, por un tema de necesidad, más allá de las preferencias que cada uno tenga, ¿no? Ahora, la duda y la pregunta que va a depender de cada elector es quién en su opinión cree que lo va a hacer mejor. Eso es todo. Entonces, yo sí creo que cualquier rubro es válido. Cualquier rubro es válido en la medida que las condiciones generales, que la pandemia se vaya yendo y que quien gane permita que el sector privado sea el que mueva la economía, entonces el asunto va para bien. Carlos, pero si tú dices que el gobierno, digamos, que el que crea empleo es el privado o el mismo emprendedor, ¿cuál es el papel del gobierno en, digamos, en generar el contexto para que este emprendedor Claro. Mira, tenga empleo? Sí, el gobierno lo que tiene que hacer es crear un ambiente adecuado para la inversión. ¿Qué significa que sea adecuado? Significa primero, por ejemplo, que las reglas de juego no cambien. Esto es que nadie tenga miedo, por ejemplo, que de un momento a otro te pueden subir los impuestos, que nadie tenga miedo, por ejemplo, para poner un caso extremo, que te van a estatizar o nacionalizar tu emprendimiento, que nadie tenga miedo, por ejemplo, que te digan si tú ganas más allá de tanto, te voy a quitar una parte.
etcétera, ¿no? Porque ante ese tipo de posturas, obviamente lo que hace cualquier emprendedor, como lo haría cualquiera que nos está viendo en este momento, es contraerse. Es decir, mejor no me meto. Y cuando dice mejor no me meto, la economía no se levanta. Entonces, yo lo que creo es que hay que basarnos en evidencia empírica, es decir, ver qué cosa ha pasado en nuestro mismo país en el pasado, ver qué pasa en otros países y ver por qué estos ambientes adecuados para la inversión son la base del progreso de los países. Quiero, Fiorella, agregar una frase chiquitita. Me parece que la economía no es como en la vida, no es solamente un conjunto de buenas intenciones. Me parece que hay que pasar a las buenas intenciones y debemos entender que la economía tiene límites. Hay que ver qué países progresan y por qué progresan. Entonces, más allá de eso, cada uno pues, es libre de optar por su opción democrática que crea mejor, ¿no? Así es. Javi, le respondemos a Selmi, que nos ha vuelto a consultar sobre el tema de rubro audiovisual. ¿Tú lo Sí, ves interesante? ¿Vale la sí, pena invertir? Y sí. el otro tema que me están consultando también es, si yo ya quiero emprender, ¿qué necesito para lanzarme, para generar mi propio negocio? ¿Qué tipo de capacidad o tipo de capacitación debería tener? De acuerdo, gracias, Fío. Gracias, Carlos, también. No, por favor. Este, bueno, digamos, en el contexto que estamos hablando, como les decía, tanto Carlos como yo hemos dicho, el tema digital es un tema que ya se insertó en nuestras vidas, ¿no? Y como dice, todo esto va a pasar efectivamente, y ya va a ser un modo de comunicarnos y de trabajar eventualmente mixto. Por lo tanto, todo el tema audiovisual y todo esto ya es parte de la propuesta de negocio, ¿no? Así como la incertidumbre es parte de la fórmula para hacer negocios hoy día, el tema audiovisual es parte de esa fórmula. Entonces creo que cualquier negocio que tenga que ver con esto, sin duda, tiene un gran futuro. Claro, hay que tener en cuenta que hay que estar con lo último en la tecnología, ¿no? O sea, eso de todas maneras. O sea, entonces por ahí también hago esa salvedad. Y lo otro que me preguntaste, Fido, fue de, ¿qué tener para hacer un emprendimiento? Ok. Correcto. ¿Qué capacidad o si debo bien yo capacitarme? Porque tú hablabas de que mucha gente dice, ¿el emprendedor nace o se hace? Eso es una pregunta bastante recurrente. Bueno, sí, la verdad, gracias, Fío. Sí, normalmente preguntan, ¿no? Si el emprendedor nace o se hace, y yo les digo que nace. O sea, todos, sin excepción, somos emprendedores. O sea, lo que va a suceder es que ocurre un momento en que tenemos la motivación suficiente como para lanzarnos a hacer algo en lo que creemos que puede ser una oportunidad, puede ser inclusive un motivo, digamos, social, si queremos llamarlo así. Pero emprendedores somos todos, absolutamente. Entonces, yo creo que la motivación tiene que ser lo suficientemente fuerte para lanzarnos a hacerlo, ¿no? En primer lugar. Lo otro es que hay emprendedores que ni siquiera han pasado por una incubadora, o sea, tengo que decirlo. Hay gente por ejemplo, un emprendimiento quizás muy sofisticado, donde se requiere, no sé, digamos, personas de peso como para hacer ciertos emprendimientos, quizás no necesite pasar por una incubadora. Pero normalmente el emprendimiento lo asociamos con personas jóvenes. Y justamente el hecho de que existan, digamos, centros de emprendimiento, incubadoras y todo esto es porque hay un proceso también. Hay un proceso de validar la idea, de crear la empresa, de validar en el mercado, de crecer, de buscar capital, de expandirse, de buscar nuevos mercados. Entonces, hay un proceso. Entonces, las personas que quieran emprender, yo creo que lo primero es la motivación. Y lo otro es que hoy día casi todas las universidades tienen los centros de emprendimiento e innovación, algunos incubadoras, otros aceleradoras, otros todos los servicios, pero todos, sin excepción, además la ley universitaria sí lo exige en el artículo 52, de que las universidades tengan estos espacios para promover la creación de nuevas empresas. Entonces yo te diría que en primer lugar es la motivación. Muy bien, gracias Javi. Luego quisiera ahondar en el tema de cuáles son cuál es el trabajo de una incubadora, pero antes quisiera darle algunas preguntas a Carlitos, que tengo varias en el chat. Me preguntan, por ejemplo, la estabilidad de la moneda, si juega un rol imprescindible en una inversión, ahora que sabemos que el dólar se está disparando, ¿no? Y que todo el mundo también está preocupado por ese tema. Y esa es la pregunta de Kevin Villegas. Y Tito Arevalo nos dice, muchos ciudadanos creen que el cambio de constitución va a generar mejores condiciones de vida. ¿Cómo se explica todo esto? A ver, primero, gracias, Fío. Vamos con la pregunta de la estabilidad monetaria. Primero, cuando hablamos de estabilidad monetaria nos referimos a la inflación, que es el aumento en precios, y eso está controlado. Lo que no hay es estabilidad cambiaria en este momento,
¿no? El tipo de cambio ha subido, hay mucha volatilidad, y el tipo de cambio, ¿saben qué? Es como si fuera el termómetro de la economía. Cuando esté estable es porque el paciente está relativamente sano, pero cuando tiene estos aumentos violentos, se debe a que hay incertidumbre, a que hay miedo, a que algo le está pasando a la economía. Porque recuerden que cuando alguien toma una decisión de inversión, un emprendedor, como explicaba muy bien Javier, no piensa solamente en el momento en que emprende, sino piensa en lo que le va a resultar ese emprendimiento en los siguientes meses. Entonces, un emprendedor, o llámelo empresario en general, digamos, decide colocar su dinero, ve el futuro. Y parece ser que el futuro no se está viendo bien porque lo que está optando la población es por comprar dólares, ¿no? Y esa mayor compra de dólares está haciendo que el tipo de cambio suba. Entonces, lo que hay que preguntarnos es por qué la gente está comprando dólares y por qué la gente no ve bien lo que se viene a continuación. Y bueno, aunque esto hay que decirlo, aunque esto está al margen, por favor, de cualquier preferencia política, es que si el candidato que va primero en las encuestas dice, si gano voy a nacionalizar las empresas mineras, hidroenergéticas, de comunicaciones, y eso está escrito en su plan de gobierno, voy a anular el Tribunal Constitucional, primero dice voy a eliminar la Defensoría del Pueblo, después dice que no, le piden porque presente a su equipo y dice que todavía no. Entonces, naturalmente, si tú no sabes qué cosa va a pasar y quiénes pueden gobernar, es natural que sientas miedo. Entonces, eso es muy grave porque ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que en lugar de invertir en tu emprendimiento audiovisual o de cualquier otro tipo, dices mejor espero. Entonces, cuando todos esperamos, la economía se para en seco. Entonces, es muy importante que los candidatos nos digan si ganamos, el Banco Central seguirá independiente o no seguirá. Si ganamos, he pensado en una persona como esta para el Banco Central, he pensado en esta persona como esta para el cargo de primer ministro, etcétera. Necesitamos datos, necesitamos información, y esa falta de información es la que está creando esta incertidumbre. Ahora, ¿esto va a continuar? Pues no lo sabemos. Depende con cuánta claridad ambos candidatos nos expliquen cuáles son realmente los planes de lo que efectivamente van a hacer. Lo segundo es que cuando los miembros del mismo partido, del mismo frente que está en esta segunda vuelta, se contradicen entre ellos, nosotros captamos esa contradicción y decimos, entonces no están claros en qué cosa quieren hacer, entonces prefiero esperar. Y cuando digo prefiero esperar, digo, ¿pero en qué moneda guardo mi plata? Porque si cambian al Banco Central y lo politizan, de repente volvemos a los 80, entonces prefiero comprar dólares, como hacía en los 80. Entonces es una reacción natural ante la incertidumbre. Por ende, lo que hay que hacer es bajar las fuentes de incertidumbre. ¿Cuál es la segunda pregunta, Fío? A ver, espérame, te Por digo. favor. Tito Arevalo dice, muchos ciudadanos creen que el cambio de constitución va a generar mejores condiciones de vida. ¿Cómo se explica todo eso? No sé cómo se explica, porque en verdad si uno lee las 12 constituciones que el Perú tiene, desde 1821, en todas las constituciones dice que el gobierno se compromete a otorgar servicios básicos de calidad para todos, pero nunca se ha cumplido. Dos, plantear una asamblea constituyente significa patear el tablero y hacer todo desde cero. ¿Cómo lo plantea Perú Libre? Y me refiero a Perú Libre porque está en su programa y además es quien plantea eso. Dice que se haría una asamblea constituyente en la que el 50% de los miembros serían elegidos por nosotros como ciudadanos y el otro 50% estaría cubierto por representantes de los trabajadores, organizaciones políticas, etcétera. No dice cómo se cubriría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La opción 1 es patear el tablero. La opción 2 es cambiar la Constitución sin patear el tablero. Miren, en el año 2001, por ejemplo, el Congreso de Paniagua hizo una reforma constitucional que está contemplada en el artículo 206 de la Constitución. Hizo una reforma que consistió en eliminar la reelección presidencial. Se hizo sin ningún problema. Solamente el año pasado, o el 2019, cuando Vizcarra era presidente de Perú, se aprobaron 4 reformas constitucionales y se cambió la Constitución. Es decir, tú puedes cambiar la Constitución sin necesidad de convocar una asamblea constituyente y empezar desde cero. Son las dos posturas. Algunos creen que hay que cambiar, patear el tablero y empezar de cero. Perfecto. Si nos atenemos a la Constitución que rige actualmente al Perú, eso tomaría bastante tiempo. Y es un tiempo realmente precioso para que los emprendimientos, para que
las empresas comiencen a crecer y por ende el empleo comienza a crecer. Pero es válida la postura. La otra postura es corrijamos en la Constitución lo que anda mal y salgamos adelante. Cada uno es libre de elegir cualquiera de las dos opciones, pero yo tampoco encuentro, al igual que la persona que ha preguntado, que haya una conexión entre el cambio de Constitución y el bienestar. Solo hay que hacer que lo que está escrito se cumpla. Y Fío, bajar la incertidumbre, sí, y bajar la incertidumbre, como bien lo ha dicho Carlos. Sí. Por un lado, este fin de semana, en teoría, tendríamos el debate presidencial de los candidatos a la presidencia. Eso podría, de repente, con más información, bajar un poco Claro. este ánimo de inestabilidad que tenemos. Javi, en este panorama, mucha gente nos está preguntando, ok, yo tengo mi idea de negocio, quiero ponerla, pero ¿cómo sé que realmente mi emprendimiento está siendo sostenible o va a ser sostenible en el tiempo? O sea, ¿podrías darnos algunos tips para decir, ok, esto está funcionando o cómo validarlo de alguna manera? Sí, no, gracias. Bueno, ya lo dijo Carlos, el tema de estabilidad y el tema lógico, pues, digamos, hay un término que usa la banca de inversión que se llama el wait and see, ¿no? O sea, el esperar y mirar. Y eso puede, pues, demorar dependiendo si hay información, no hay información, efectivamente se cumple, o sea, dependiendo quién gane, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que acomodarnos, los emprendedores también. O sea, el mercado va a seguir existiendo, no es que el país pues va a desaparecer. Va a haber, digamos, dependiendo quién salga, podría haber un tiempo de espera, por lo tanto menos inversión, como dice Carlos, y menos consumo y menos, o sea, todo se deteriora. Y en el otro es que si digamos, se mantiene, digamos, el perfil democrático, digamos, en términos de gobierno, yo creo que la oportunidad está allí. O sea, es decir, seguimos con la iniciativa privada como uno de los motores, digamos, de crear nuevas empresas. Y por lo tanto, si hablamos de escenarios, yo creo que, como dije al principio, o sea, el ecosistema de emprendimiento e innovación en el Perú ha mejorado muchísimo en los últimos 7 años y hay un ecosistema, digamos, funcionando y además con un gran ambiente para emprender, de todo punto de vista. Inclusive yo diría que los reguladores hoy en el Perú son ya pro innovación. Hace unos años era hablarles y era de terror, ¿no? Pero hoy día crean grupos de trabajo, se comunican entre ellos, entonces hay un gran ambiente. Digamos, otra alternativa sería realmente retroceder. O sea, la verdad es que no quisiera, o el escenario menos deseado es que se reduzcan los emprendimientos por oportunidad y otra vez volvamos al escenario, digamos, donde los emprendimientos por necesidad son los que empiezan a reinar en el país, digamos, ¿no? Ya más tradicionales, con menor rentabilidad, con muy pocas, con barreras, digamos, de ingreso inexistentes, o sea, se convierte ya en un mercado muy complicado para los emprendedores, ¿no? Entonces, la verdad es que por donde lo veamos, mantener el modelo sería lo ideal, digamos, para el ecosistema de emprendimiento e innovación. Hace 2 noches creo escuché eh, al economista Caro, ¿no? Que era el dueño de gestión, Manuel, ¿no? Manuel Romero Caro, ¿no? Él es. Y decía que esto no es problema del modelo. El modelo ha demostrado que genera riqueza. Es un problema de gestión, ¿no? ¿Qué ha pasado con toda digamos, el canon y los recursos que han recibido en regiones? Cuando uno viaja en regiones a ver ecosistemas y ve que, no sé, Cajamarca, otras regiones que reciben muchísimo dinero, o sea, por una muy mala gestión no se ha hecho nada en términos de universidades, colegios, hospitales. Entonces, hay un malestar que se ha generado, pero no tiene nada que ver con el modelo, tiene que ver con la gestión propia de sus propios gobernadores, ¿no? Perdón que diga esto, pero tiene que ver con el panorama un poco económico que han preguntado, ¿no? Tengo muchas preguntas, voy a tratar de hacerlas, la mayoría de ellas. Yacir Eduardo Bonifacio nos ha preguntado bastante sobre este tema. Nos dice, ¿cómo incentivar la informalización de los negocios mediante incentivos fiscales? ¿Se necesita una reforma fiscal? A ver, gracias por la pregunta. A ver, cuando las personas tomamos decisiones de cualquier tipo, comparamos lo que podemos ganar con esa decisión y lo que podemos perder o cuánto nos cuesta esa decisión. Entonces, cuando a un informal se le pregunta si es que quisiera formalizarse, si es que qué condiciones exigiría para formalizarse,
Entonces va a hacer el siguiente cálculo. Dice, bueno, si yo me formalizo, pago impuestos. Eso es lo que pierdo. Pero si esos impuestos, como dijo Javier, estuvieran bien utilizados en bienestar de la población, esto es, en un mejor sistema de salud que por lo menos tenga oxígeno, en una mejor educación para nuestros niños, en una mayor seguridad ciudadana, entonces yo pago impuestos con gusto. El problema está en que se está viendo que a cambio de pagar impuestos, tu calidad de vida no mejora en nada. Entonces la decisión lógica es no pago impuestos. Por eso es que más que una reforma aislada de formalización, se necesita un paquete de reformas que una la formalización con una mejor salud, educación y seguridad ciudadana. Ese paquete de reformas probablemente no tenga impactos en el corto plazo, pero a partir del tercer, cuarto año sí. Por eso es que en paralelo habría que diseñar un sistema de apoyo urgente para los primeros 2 o 3 años, mientras esas reformas comienzan a cobrar forma. Recuerden la expresión reforma, es una nueva forma de hacer cómo las cosas funcionen. No es un tema de meter más dinero, dinero hay en el Perú. Es un tema, como bien dijo Javier, de gestión. Miren, para que se hagan idea muy fácil de cómo funciona esto, es bien simple, miren. El sector privado crea empleo y paga impuestos. Esos impuestos los recibe el Estado. El Estado, con ese dinero que recibe, tiene que redistribuir. ¿Qué significa esto? Tiene que mejorar educación, salud, hacer transferencias, seguridad ciudadana y pensiones, un montón de cosas en la población. Si uno de los dos falla, entonces primero no hay modelo, para comenzar en términos bien abstractos estoy hablando, ¿no? Hay una parte que sí funciona, pero la otra parte no funciona. Por eso es que, como dijo Javier, lo que hay que hacer acá es dejar lo que funciona y mejorar lo que no funciona, pero no patear el tablero. Javi, ¿tú tienes algo que mencionar sobre el tema? No, tal cual. Yo creo que, a lo que comenta Carlos, sí agregaría algo más, simplemente como consecuencia, por ejemplo, del uso de la tecnología, ¿no? En términos, por ejemplo, de pagos digitales, empezamos ya a tener mucho más claro el tema de la base tributaria, por ejemplo, en términos de su capacidad de expandir y hacer un trabajo de expandirla, más que una reforma. O sea, en realidad, Claro. hoy día, por ejemplo, hablamos de nosotros como universidad, el año 2018 ya proponíamos al Estado una consultoría, la apertura de las cuentas por parte del Banco de la Nación con un DNI. Los peruanos deberíamos nacer con una identificación financiera, ¿no? Con una cuenta en el Banco de la Nación. Esto ya se está haciendo, felizmente, y digamos, eso hace que tengamos ya un registro, un trazo, digamos, poder ubicar a ellos, y esto finalmente con los años nos va a empujar a una formalidad. Y eso también tiene que ver con que ya los centennials, ya ni los millennials, ¿no? Es imposible pensar de que ellos, o sea, sin un dispositivo en la mano van a hacer una transacción. O sea, imposible. No van a un banco, no van a pagar un servicio, no. O sea, entonces, si no están de alguna manera registrados y tienen una identificación financiera digital, va a ser bien complicado. Y esto va a llegar también a los negocios familiares y eventualmente los informales van a tener que empezar a dejar rastro. Entonces, tenemos una oportunidad al frente hoy para ampliar la base tributaria como no la hemos tenido nunca antes, ¿no? Y quizás la pandemia, como en todas partes del mundo, ha empujado de que las plataformas digitales hoy empiecen a registrar una cantidad de usuarios que antes no estaban. Entonces, solo agregaría eso a lo que Carlos ha comentado Muchas certeramente. gracias, Javi. Muchas gracias, Carlos. Tengo varias preguntas. Creo que solo, Javier, la voy a sintetizar en la siguiente, porque hay muchos que nos preguntan sobre negocios específicos, ¿no? Sobre negocios ecológicos, sobre Claro. audiovisuales, restaurantes, etcétera. ¿Cómo tener una asesoría en emprendimiento e innovación? ¿A dónde debo yo acudir? ¿Una incubadora, una aceleradora, una preincubadora? ¿Cómo funciona esto en el Sí, ecosistema no, emprendedor? gracias. Carlos, si me permites, entonces contesto Vale, esta por parte. favor. ¿Sí? Este, bueno, sí, les decía que para contestar un poquito rápido y completo, o sea, les decía que primero la motivación, pero digamos, más allá de la motivación, en verdad yo creo que los elementos importantes para decidir emprender, ¿no? Es tener claro de que es el mejor momento para hacerlo, armar un equipo básico, tener, digamos, la propuesta, digamos, de negocios, servicios alineada a un propósito, ¿no? Y ojalá un objetivo al desarrollo, y después el tema de capital.
Entonces, va a depender en qué estadio nos encontremos. Digamos, lo que decía Fío, el tema de preincubación es terminar de validar la idea. La parte de incubación es para validar la idea en el mercado. La parte de aceleración es para expandir la oferta, digamos, a nuevos clientes y también salir en búsqueda de capital. Y ya la parte de inversión ángel, corporativa, soft landing, en realidad ya son estadios o etapas de apoyo más avanzadas, pero el tema está en que el primer paso es tener la motivación suficiente para lanzar la idea. Y siempre hablamos, digamos, de lanzarlo con amigos y familiares, que es lo natural. Entonces, ellos nos van a decir si vuela o no vuela la idea. Pero cuando sabemos que vuela o no vuela la idea es cuando salimos fuera de este entorno de amigos y familia y donde realmente usuarios o clientes empiezan a pagarnos por lo que hacemos, ¿no? Entonces, ya les digo, o sea, validar una idea de negocio hoy es muy rápido. O sea, es muy rápido. Recuerden que lo dije al principio, el lema del emprendedor es falla rápido, falla barato. Entonces, no me puedo tomar un año en valer una idea porque gasto plata, dominios, correos, contador, computadores y sigo pensando. O sea, no. Hoy día estos elementos, cuando uno sale al mercado, lo puede validar muy rápido, ¿no? Entonces, por eso mencionaba en ese orden los temas. El tema de timing, oportunidad, el tema de armar un equipo, nunca solo. El otro tema es alinear nuestra propuesta con un propósito positivo para la comunidad y finalmente la búsqueda de capital, ¿no? Estamos en un mercado líquido que esperamos que siga, digamos, con la propuesta de libre mercado en los meses venideros, ¿no? Eso, Fío. Carlos, muchas gracias, Sí, Javi. Carlos, palabras finales. ¿Tú crees que es un buen momento para emprender? ¿Qué les dirías a las personas que nos están consultando ahora precisamente sobre cambio de rumbo, sobre reformarse, sobre reactivarse, que quieren hacer en este momento un negocio? gracias, Fío. Siempre es un buen momento para emprender. Siempre es un buen momento para emprender. Desde luego, hay momentos en que las condiciones externas a cada uno son preferibles que otros, ¿no? Por ejemplo, estamos en un contexto de pandemia que esperemos ya vaya pasando conforme aumenta la vacunación. Estamos en un contexto político que esperemos se vaya aclarando en los siguientes días. Pero el emprendimiento es fundamental porque la base en Perú de los ingresos de miles de familias y la base en Perú de grandes, digamos, bolsones de empleo son los emprendedores. Finalmente, los grandes empresarios de hoy fueron emprendedores en su momento. Entonces, como bien dice Javier, hay que comenzar. Es decir, hay que atreverse. Entiendo que hay circunstancias en que es más factible arriesgarse que en otras, pero eso no quita que tenemos que arriesgarnos. El Perú es tierra de emprendedores, tierra de creadores de empleo. Tenemos que insistir en eso y esperemos que las cosas vayan dándose para que esta evolución histórica del emprendimiento siga creciendo y siendo el motor del crecimiento en el Perú. Muy bien, Carlitos, muchísimas gracias. Javi, palabras finales también. Sí, le doy la razón a Carlos. Por eso decía, el Perú en cualquier circunstancia siempre ha sido un país de emprendedores, ¿no? La diferencia está en esta combinación, digamos, de oportunidad, necesidad o tradicionales eventualmente, pero el emprendedor siempre va a emprender, en cualquier circunstancia. O sea, en el tema de pandemia ha sido una prueba donde de lo que hemos visto de cerca, por ejemplo, es que, y lo más valioso que ocurría es que los equipos no se desarmaban. O sea, aquellos que fueron capaces de trabajar juntos y llevar una propuesta de mercado exitosamente, digamos, al mercado, se reinventaron y siguieron trabajando juntos, ¿no? También ha habido casos, lógico, que han cerrado. No es que todo es felicidad, digamos, pero las mismas personas que cerraron por alguna propuesta se reagrupan y vuelven a encontrar una oportunidad. Entonces, yo creo que ese es el espíritu un poco del peruano, ¿no? Creo que todos los peruanos, insisto, nacemos emprendedores y eso ya desde ya es una ventaja. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Carlos, por esa conversación y esperemos que se nos vengan mejores momentos, mejores etapas, mejor situación económica para nuestro país.